Bienvenidos a una emisión más de Mentalmente Sessions. En la actualidad se observa un incremento en los trastornos mentales en la sociedad a nivel mundial. Lo más común son la ansiedad y la depresión. Lo más preocupante es reconocer que muchas de estas personas no están recibiendo atención en su salud mental e incluso muchas de ellas no lo saben. Y las cifras van en aumento. Hablar y cuidar de nuestra salud mental es responsabilidad de gobiernos, instituciones y de nosotros mismos como sociedad. Y muchas veces podríamos sentirnos más que abrumados por no encontrar recursos e información, y por ello se abren espacios como este para hablar sobre algunos recursos que quizás los tengas al alcance de tu mano y aún no lo sepas. El día de hoy contamos con la presencia de Daniela Camino, comunicadora interespecies por más de 20 años, pionera y formadora de profesionales en comunicación interespecies y fundadora de la escuela Interespecies. Bienvenida, Daniela. Ay, Julieta, muchas gracias por invitarme a este espacio, a querer conocer un poquito más desde la perspectiva de los animales, una perspectiva quizás menos antropocéntrica de lo que puede ser la salud mental y profundizar en el vínculo tan sustantivo que es la presencia de los animales no humanos en nuestras vidas. Entonces, gracias a ti por la invitación. Dani, como antes lo mencionamos, existe una crisis de salud mental que va en aumento y estudios recientes nos informan cómo la soledad no deseada, la soledad crónica, puede afectar nuestro cerebro y por ende nuestra salud mental. El día de hoy quisiéramos hablar sobre el impacto positivo que tienen algunas especies en nuestra salud mental y porque existen evidencias científicas sobre los beneficios en la comunicación interespecie en nuestra salud mental. Por supuesto, hermosa. Claro, yo quisiera nada más empezar por qué es lo que yo sé hacer y desde dónde voy a hablar, porque los beneficios de los animales de terapia y de los animales de compañía en los hogares de las personas, sobre todo durante y después del COVID, ha sido súper estudiado, ¿no? El tema de los perros y gatos en prisiones, hospitales, incluso caballos, ¿no? También en hospitales, en centros de rehabilitación de distinta índole, en casas de ancianatos, etcétera, está, como tú bien dices, muy estudiado. Ahora, yo no me dedico a eso, yo me dedico a la comunicación intuitiva con animales. Entonces es otra perspectiva y me gustaría, si me permites, explicar qué es la comunicación con animales, porque a diferencia de los animales de terapia, pues se entiende menos. Creo que el tema de los animales de terapia se entiende poco en general y que hay cuestiones que son muy afortunadas y otras no tanto en ese panorama. Hay cuestiones que son muy contradictorias en cómo los seres humanos abordamos quiénes son los otros animales. Ajá, porque nosotros somos animales desde una perspectiva biológica y todas las otras formas de vida animal pues también lo son, ¿no? Pero nosotros hemos hecho una división de los animales que se comen, los animales que se experimentan en ellos, los animales que apapachamos y queremos mucho como perros y gatos, los animales que son recursos, incluso recursos para la salud de los seres humanos. ¿Me explico? Entonces Sí. tenemos ahí una enorme confusión incluso de quiénes son los animales, cuál es nuestro vínculo con ellos y yo quisiera hablar un poquito de esto, ¿no? También te quiero decir que el término salud mental no es un término que yo maneje dentro de mi everyday life, ¿no? O sea, no es una cosa que yo digo, esto es salud mental porque es una designación que pertenece a los psicólogos, a los psiquiatras, etcétera. Sin embargo, sí podemos hablar bastante de cómo se ve la mente desde esta perspectiva. ¿Qué es la mente? Y cómo es que la mente interactúa con la multidimensionalidad del ser humano y la multidimensionalidad de otros animales, ¿cierto? Porque si tú ves lo que es la mente en Occidente, es una cosa muy específica que empezó con Freud, así de, oh, aquí existe el subconsciente, ¿no? Y luego Jung, etcétera, ¿no? Y ha crecido y ha sido súper interesante, ¿no? Totalmente. Abordar desde un mundo que es muy materialista lo intangible. Pero si tú te vas a Oriente, por ejemplo, a los budistas, bueno, pues ellos llevan miles de años hablando de lo que es la mente y la mente es la unión de la mente con el corazón, ¿cierto? Y tiene que ver con la meditación y el acceso a estados de conciencia más elevados. Igual el hinduismo, es decir, hay muchas maneras de definir y abordar qué es la mente. Entonces creo que todas esas cosas son importantes porque yo estoy en una intersección distinta de todos estos saberes, ¿cierto? Así es. Entonces, para no confundir, mejor les explico. Entonces, la comunicación intuitiva con animales es esta capacidad innata que todos los seres humanos tenemos de conectar desde la intuición, que normalmente está a nivel del corazón. Hay gente que lo trabaja mucho a nivel del sexto chakra, la glándula pineal, etcétera. Yo lo trabajo a nivel del corazón. Entonces, la intuición para vincularse con la realidad. Ajá, de hecho, el viejo sabio Platón decía pues, que la forma de acceder a la realidad era la intuición y no la razón. Ajá, porque la razón tiene
una serie de poderes maravillosos, muy mágicos, increíbles, y una serie de limitaciones muy importantes. Sin embargo, la intuición abarca una serie de capacidades muy amplias. Entonces, desde la intuición podemos acceder a una realidad que es multidimensional. Ahora hablo de eso. Entonces, las personas que hablamos con animales, que creo que somos casi todos, lo que pasa es que unos lo publican y otros no lo publican, ¿no? Algunos les da pena decir que hablan con los animales, otros no. Y algunos que son carniceros o toreros, pues probablemente no lo hagan porque entonces no podrían seguir haciendo lo que hacen. Pero en general, en la medida que los animales hacen parte de nuestros hogares, sobre todo desde el siglo XX y ahora XXI, que vivimos, como tú bien dijiste, cada vez más solos en espacios de cemento cuadrados, alejados de la naturaleza, más pegados a las pantallas y más despegados de la vida, entonces nuestros animales de compañía están siendo un salvavidas, en realidad, ¿no? Y un equilibrador de nuestra vida. ¿Ok? Entonces, desde 1970 más o menos, mi maestra, la que ha sido mi mentora, la que fue mi mentora muchos años, Penélope Smith, y otras personas, no solamente ella, empezaron a hablar de la comunicación interespecies fuera de un ambiente chamánico y empezaron a dar muchas consultas que funcionaban muy bien y luego enseñar a otras personas. Y yo fui una de esas personas. Que está bien que los seres humanos tengamos un aprendizaje colectivo, nos enseñamos los unos a los otros. Es una capacidad innata, pero un acompañamiento es necesario porque pues nadie nos dijo desde ningún punto que comunicarse con animales era posible. Al contrario, nos habían dicho desde pequeños que eso era una locura y que probablemente era una enfermedad mental, ajá, que podía ser esquizofrenia, que podía ser una imaginación demasiado activa, distracción, no sé, ¿no? Una pérdida de suelo, lo que fuera, ¿no? Entonces, la comunicación interespecies existe, es parte de lo que los seres humanos hemos hecho como una forma de vida dentro del planeta. La red de la vida, todos los animales entre ellos se comunican con todas las formas de vida, la multidimensionalidad, lo no tangible es parte de las dinámicas de la existencia de este planeta. Y yo estudié una maestría en antropología y ciencias cognitivas y me gusta estudiar también y aprender cosas. Y lo que te puedo decir, Bonita, es que se sabe en la enorme mayoría de las investigaciones antropológicas que se tienen de todos los pueblos, que más del 90% de todos estos pueblos y distintas civilizaciones hablan de seres no tangibles, de ángeles, de guías, de ancestros, de distintos niveles de conciencia a los que se pueden acceder, la importancia de los sueños, la dimensión no tangible de la naturaleza y cómo vincularnos con todo eso. Es decir, esto es lo normal, ¿me entiendes? Y el chamanismo, que es la espiritualidad humana más antigua, pues es esto, ¿no? El vínculo directo con las otras formas de vida a través de la intuición. Y esto duró miles de años, ¿no? El chamanismo puede tener unos 40,000 años de antigüedad, previo a todas las religiones monoteístas. O sea, lo que estoy diciendo es que esto es muy normal para los humanos. Ajá. Y en la época moderna, industrializada, occidental sobre todo, pues se empezó a ver feo, ¿no? Desde Descartes probablemente, se empezó a ver feo que la gente tuviera este acceso a lo no tangible por la historia de Occidente, ¿no? La historia filosófica y religiosa de Occidente y me parece normal, pero ahora lo estamos retomando como una necesidad vital. Entonces, lo que quiero decir es que todas las personas podemos hablar con animales desde la intuición y los animales nos pueden contestar desde su intuición. Esto es independiente a que los animales puedan hablar o no. Es independiente a que tengan córtex cerebral o no. Ya sé que esto suena raro, ¿ok? Porque el hablar desde la filosofía occidental, desde nuestra civilización, presupone el pensamiento desarrollado y el logos como lo tenemos los humanos. Y entonces dicen, bueno, es que los animales no tienen logos, no tienen de hecho un cerebro de nuestro tamaño, entonces, ¿qué podrían decirnos? Y un perro, bueno, quizás nos puede decir cosas lindas, o un caballo, o un delfín, por supuesto, que tiene más cerebro. Pero ¿qué nos puede decir una cucaracha o un grillo? ¿Cierto? Porque no tiene córtex cerebral. Entonces, lo que yo les quiero decir aquí, que también quizás cuestiona un poco la idea de la mente occidental, es que la parte que se comunica entre las distintas especies utiliza la mente y utiliza la razón, pero es la conciencia, es la parte, y lo quiero decir así, en un sentido no religioso, pero me parece que realista, aunque suene raro, es el espíritu el que se comunica. Y ese espíritu utiliza una mente que puede estar más desarrollada o no, como en los primates que está muy desarrollada, y hay otras formas en las que esa conciencia se expresa a través del código genético en el que está envuelto, ¿cierto? Entonces un grillo es un espíritu envuelto en código genético grillo, una ballena gris
similar, espíritu en ballena gris envuelto, y un Homo sapiens igual, espíritu envuelto en código genético Homo sapiens. Entonces, esto es lo que nos permite a los seres humanos conectar con todas las formas de vida. ¿Ok? Entonces es un presupuesto muy distinto al materialismo científico reduccionista que implica que la cabeza, que la mente es lo que está dentro del cráneo. ¿Ok? Entonces, por eso quería explicar todo esto, porque si no suena un poco raro. ¿Ok? Entonces, si vemos a la realidad como un entramado multidimensional en el que hay materia, espíritu y otros niveles que interactúan, bueno, pues es fácil aceptar que somos todos interdependientes, que todos formamos parte de una gran red, que todos nos podemos comunicar y que la intuición es lo natural. Lo que no es natural, lo que es castrante, por así decirlo, manipulador y que crea mucha enfermedad mental, es no usarla. Claro. ¿Ok? Porque cuando los seres humanos nos educan para solamente pensar, empieza a haber un enorme vacío espiritual Claro. y viene mucha angustia. Ujú. ¿Ok? Y viene mucha angustia y mucha soledad. O sea, un problema de nuestra civilización es la soledad, que se magnificó durante el COVID, ¿cierto? Pero ha habido mucha soledad, porque primero los seres humanos somos primates, deberíamos estar en grupos. Las mamás deberíamos de criar a nuestras crías en grupos, ¿no? Sería la vida más fácil. Crías humanas, pues, ¿no? Que requieren mucho tiempo de acompañamiento. Pero además, no solamente entre nosotros, sino con otras formas de vida, con las plantas, no solamente con los animales, con la naturaleza, con los ríos, ¿no? Y de esta manera cuidar la gran familia de lo real que nos acompaña. Eso, desde mi perspectiva, sería lo ideal. Entonces, ¿por qué nos estamos enfermando? Estamos profundamente solos y estamos profundamente metidos en un aspecto meramente mental de la realidad. No es que no exista y no es que no sea importante, es muy importante, pero no es el aspecto completo del ser y no accedes a las respuestas fundamentales de la vida ni a la satisfacción de la vida solo pensando. ¿Ok? Entonces, si esa es nuestra única salida, estamos perdidos. Y te lo digo, yo estudié antropología y ciencias cognitivas, pero también filosofía. Ujú. Entonces, conozco esa rama, no a profundidad, porque tiene mucha profundidad, pero la conozco y sé que tiene, espiritualmente hablando, es muy árida. Tampoco es objetiva, pero como seres humanos tenemos que buscar un equilibrio, ¿cierto?, entre todas nuestras partes. Diría yo, una integridad, ¿no? Y me permito hacer una breve pausa para agradecerte esta introducción tan necesaria, Dani, porque para la comunidad que nos está escuchando es una información tan valiosa porque estás tocando tópicos desde nuestra propia identidad de quiénes somos nosotros y quiénes son los otros o aquello que nos rodea, no nada más nuestros semejantes, los otros humanos, sino los animales o otras especies, las vegetales que son tan básicas para nuestra existencia misma. También tocas algo que es fundamental y que tal vez si nuestra comunidad no lo ha sabido, es nosotros como seres humanos estamos en constante evolución y desarrollo en el conocimiento de nuestra salud mental. Antiguamente, como lo mencionabas, era una perspectiva totalmente reduccionista y materialista. Hoy por hoy ya estamos hablando de la tercera generación en atención de la psicología transpersonal, una nueva perspectiva también para ver nuestra salud y nuestra salud mental, porque totalmente no estamos disociados, somos cuerpos, somos carne, somos pensamientos, somos energía. Y por eso es que, y ahí quiero retomar todo lo que tú estás diciendo, hay estudios que lo sustentan, que la longevidad está totalmente asociada a esta forma de tribu, de vivir y saber vivir en comunidad. Y la comunidad no habla nada más de otros seres humanos como nosotros, sino desde nuestra relación con los animales, con justamente estas especies vegetales y por ende, algo que es fundamental para todo lo que estás diciendo. Por eso es que cuando nuestra comunidad o aquellos que han tenido ciertas crisis de salud mental y donde no tienen la forma de poder comunicar sus propias emociones, sienten que el defecto es de ellos. Y no lo es, sino es justamente esta forma de reproducir formas de comportamiento y pensamiento que no nos permite, uno, validar nuestro sentir y dos, poder compartir y comunicarnos interespecies sobre esta forma del sentimiento que nos constituye como seres vivos. Entonces, nuevamente te doy la palabra porque la verdad es tan valioso todo lo que estás dando desde una perspectiva antropológica, filosófica, que es la base de la psicología, por cierto, y de esta parte de la salud mental. Entonces, hablar de salud mental con alguien como tú era medular justo para abrirnos a este campo de pensamiento.
Es, Julieta, yo creo que tú aportas algo que es muy importante, ¿no? Cómo se ha movido la psicología hacia algo más transpersonal. Sin embargo, sigue habiendo una enorme tendencia a remediar problemas mentales a través de fármacos, Ujú, ¿cierto? Desde la perspectiva de la filosofía, la conciencia es algo tan de difícil abordaje, se llama The Hard Problem of Consciousness, ujú, el problema difícil de la conciencia. Entonces mejor lo quitaron. Mejor la filosofía analítica dijo, bueno, chao, bye. ujú, Y seguramente se ha estado moviendo porque es contraintuitivo sacar algo así de la realidad, ¿cierto? Pero lo cierto también, Bonita, es que estamos viviendo una época profundamente materialista de nuestra civilización y muy peligrosa, donde estamos apostando por el desarrollo de la técnica como la solución del todo, el desarrollo de la ciencia como el gran dogma de la actualidad. Y no quiere decir que no sean poderosas, ni la razón, ni la ciencia, ni la técnica, son muy importantes, pero deberían estar al servicio de un ser humano integral, ¿no? Y de un buen corazón, de un ser humano que también es espíritu y que al ser espíritu tiene cuerpo, mente, emociones, conciencia, ¿me entiendes? Es un ser en evolución. ujú, Y la exploración de la ciencia es hacia afuera, la inteligencia artificial, el cosmos, las galaxias, Hubble, todo esto que se está explorando hacia afuera. Y nos hace falta en Occidente ir hacia adentro, hacia saber, uno, como primera capa, qué sentimos y cómo podemos modificar y navegar las propias emociones, ¿no? Que nos dan miedo porque pues, son ajenas, son cosas raras, ¿no? Nadie nos dijo, hasta esta generación, ¿no? En los Montessoris, en las escuelas Waldorf, empezó a meterse el mindfulness, empezó a reconocerse un vocabulario amplio de los niños de esto es lo que estoy sintiendo. Esto es nuevo. ujú. ¿Cierto? Entonces, claro que esto se refleja en nuestro vínculo con los animales, en esta profunda cosificación y una manera utilitaria de ver como recursos, ¿cierto? A los animales y a toda la naturaleza. Ujú, Entonces, desde la perspectiva de la comunicación interespecies, nos movemos a un lugar distinto. Y este lugar distinto es el de, a través de la intuición, otra vez no es la razón, es la intuición, conectamos con un animal, como si, te lo voy a, si fuera una estación de radio, así se siente la sintonización. Yo normalmente lo hago con fotos, pero los seres humanos lo han hecho con descripciones, con huellas en el suelo, o sea, te digo que se ha usado de muchas maneras, ¿no? Pero bueno, en la actualidad yo tengo fotos con mis clientes humanos que me las mandan, se las mandan a María, y de ahí ella me las organiza y en las sesiones yo tengo un archivo con las fotos y un cuadro general de lo que va a pasar y al humano responsable ahí. Entonces, lo que hacemos es conectar a través de la intuición con el animal y empezar a sentir, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con sentir la comunicación, ¿no? Entonces empiezan a llegar información visual, auditiva, sensible, una conciencia completa de cómo es el animal, ¿no? Yo lo veo muy parecido al arte porque se ve como de alguna manera cuadros abstractos con profundidad y sentido, ¿no? Entonces ahí llega la personalidad del animalito, esté vivo o trascendido, eso también es importante decirlo, apoyando más que somos cuerpo y espíritu. Y voy corroborando con el humano, ¿no? Con la parte humana del binomio. Es así tu animalito, me está llegando esta información. Los seres que hacemos comunicación interespecies recibimos una información muy profunda y muy bonita, pero no somos omnisapientes ni intentamos hacer eso. Entonces, esta corroboración es importante. Entonces, va llegando la información, se va empezando a mover un ciclo informativo muy rápido, donde el humano ya tiene unas preguntas. La profundidad de la comunicación interespecies se da en una doble dirección. Se da para el animal silvestre, doméstico, y lo digo entre comillas, de alimento, de carga, de lo que sea, esos son designios y etiquetas meramente humanas, la realidad no es así, pero entonces para cualquier animal se puede hablar con ellos, cucarachas, hormigas, abejas, ¿no? Toda clase de seres. Y entablar un vínculo que nos hace sentir a ambas partes que pertenecemos. Entonces, cuando un ser humano vive con un perro o con un gato, como es tu caso con Tobias, es otra persona en casa, ¿cierto? Es otra. Normalmente hay casas en las que no es así, también podemos hablar de historias más tristes, ¿cierto? Pero en ujú, muchas casas, la gente que llega aquí a querer hablar con su animal de compañía, sabe que su animal sí es una persona, no es una persona humana, pero es un alguien con carácter, con especificidades, con su propia voluntad, ¿no? Con sus reacciones, su inteligencia, ¿cierto? Y ujú. ese alguien se ha acomodado a nuestra familia. Homo sapiens ha hecho un gran esfuerzo por vivir en un espacio acotado, por comer cierto tipo de alimento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nos conectamos con otro alguien a través de la intuición, y esto incluye a nuestra familia Homo sapiens,
Más que es más difícil con los Homo sapiens. Pero cuando conectamos con el otro a través de la intuición, realmente hay una especie de fusión de las entidades. Hay una fusión álmica y de conciencias, donde yo puedo sentir como el otro siente, sin ser el otro, porque yo estoy habitando mi cuerpo y el otro habita su cuerpo, y tengo una claridad mental de que el otro es el otro y yo soy yo. Sin embargo, hay un lugar de fusión donde yo puedo sentir como el otro, y el otro sabe que yo estoy sintiendo como él, y que no hay una proyección mental. Hay una traducción de cómo se está sintiendo el otro, pero estoy honrando, respetando lo que el otro está viviendo desde dentro, ¿me entiendes? Entonces se vuelve muy respetuoso. Cuando yo te digo, el gatito era alguien muy precavido, con miedo, pero mucho amor adentro, ¿me entiendes? Te estoy dando un panorama de muchas dimensiones de un ser. Y entonces, cuando el ser siente la conexión y me refiero a él o a ella de esta manera, dice, me siento comprendida. Claro. Igual que cuando tú vas al café con una amiga y te dice, oye, me pasó esto y esto y esto y me siento así, y tú la tomas de la mano y le dices, te escucho y te entiendo, y tu corazón conecta con su corazón. Y a Así es. veces es todo lo que los amigos queremos, que alguien nos escuche, no que nos dé consejos, ¿no? O que nos interprete, ah, es que tú tienes esto. No, no. ¿Qué es lo que haría la etología y otros saberes humanos, que son más antropocéntricos, son más proyectivos? En mi lógica, esto es lo que el animal hace. Y claro que nos brindan información, por supuesto, no quiero minimizar eso, pero Ujú. sigue siendo antropocéntrico y proyectivo. Es la diferencia de preguntarle al animal, ¿tú cómo ves esto? ¿Qué Claro. opinas tú de esto? ¿Cómo lo vives tú desde tu perspectiva? ¿Cómo es para ti vivir en el estacionamiento? ¿Cómo es para ti mudarte de casa? Si fuera un animal silvestre, ¿cómo es para ti vivir en el océano, ver las lanchas en el mar? Me explico, hay N preguntas que se pueden hacer ahí. Entonces, esto es la profundización de un vínculo humano-animal, donde el animal es escuchado. Ajá, y respetado, ¿ok? Entonces, al ser humano y al animal ya no estamos uno tirando líneas arriba del otro en dominancia, sino que estamos escuchándonos y negociando, ¿ok? Entonces, esto es un cambio de civilización. Así es. Esto es un cambio de civilización. Pero, ¿qué pasa con el humano, Bonita, cuando esto ocurre? Y creo que esto es lo más interesante. Ujú. Cuando el humano empieza a aprender a hacerlo uno, aprendes a recordar en realidad, ¿no? Pero digamos que tú aprendes a sentir otra vez y aprendes a conectar con los animales a través de la intuición. Lo que pasa es que empiezas a entender y a comparar y a aprender qué es una conciencia de un grillo, qué es la conciencia de un caballo, qué es la conciencia de tu perro y por ende, qué es tu propia conciencia y cuál es el lugar de este Homo sapiens en el mundo. Porque es como si antes no lo supiéramos. Ajá. Es como que antes nuestro manual de cómo ser terrícolas no existe. Es pura proyección mental o dogma religioso o dogma científico, ¿cierto? Pero cuando uno conecta con los animales a través de la intuición, te empiezas a conocer. Y Ujú. entonces el enorme potencial de lo que es un Homo sapiens y la enorme belleza de nuestra especie también tiene su lugar. ¿Me Totalmente. explico? Es como cómo podemos evolucionar. Me permito rescatar un poco de tanto de lo que estás hablando y que todo tiene que ver, obvio, con nuestra propia identidad, con nuestras relaciones con los otros, nuestros vínculos, nuestro sentido de pertenencia, ¿no? Esta situación de honrarlos a los otros, y lo diría como en una frase que es, conectar con los otros es conectar con nosotros mismos y crear empatía. Porque tú decías, ¿cómo empezar a escuchar, a conocer, el sentir, el vibrar del otro, te puede empezar a ayudar a ti mismo de manera inmediata? Creas empatía y en ese mismo momento incrementas la conexión que hay contigo mismo. ¿Me explico? Se posicionan, yo creo que dos lugares en una dimensión de los otros con nosotros mismos. Y es ahí en donde esto puede ayudarnos a no sentirnos tan perdidos, a no sentirnos incluso solos, ¿no? Respetar, honrar y conectar con el otro no nada más tiene beneficio con el otro, tiene beneficio para nosotros mismos. Por supuesto. Porque cuando tú puedes sentir lo que el otro siente, ese mundo se amplía dentro de ti, Ujú. ¿cierto? Y simplemente el decir, tú me interesas, honestamente tú me interesas, no me interesas como objeto de estudio, no quiero abrirte tu cerebro ni ver tus glándulas hormonales, no, no eres mi laboratorio, eres tú ratoncito, tú lagartija, tú perrito. Tengo curiosidad y quiero conectar y realmente me interesa saber cómo vives tu vida. Entonces, eso también nos saca de siempre estar en el yo, ¿no? En un mundo
hipersolitario y autorreferencial y hipermonótono, la verdad. Entonces, es aburrido, ¿no? Entonces, también es ir hacia afuera y decir, ¿y tú quién eres, no? Tú como parte de la creación, ¿quién eres? ¿Y cómo lo vives? ¿Y cómo lo experimentas? Y entonces, al poderlo sentir, se amplía nuestro mundo interno. Claro. Eso es muy, muy bonito, la verdad. Para los que no conozcan de la comunicación interespecie, como antes lo mencionabas, la comunicación interespecie lleva más de 50 años como una profesión reconocida aquí en Estados Unidos. Cada día se agudiza más el desarrollo y la comprensión de esta área tan importante de nuestro desarrollo humano, ¿no? Y retomando el tema que nos trae acá hoy, este sentido de sentirnos solos, vivirnos como solos, es también sentirnos como perdidos, ¿no? La presencia interespecies desde un animal o la presencia de las especies vegetales, cuánto aportan para nosotros, por ejemplo, estos estudios que existen actualmente acerca de nuestra conexión con el mismo bosque, ¿no? Los paseos o Eso. los paseos diarios matutinos con la naturaleza, cómo están aportando a nuestra propia salud física y nuestra salud mental, ¿no? No nada más la aportación de la vitamina D, sino el fortalecimiento también de nuestro sistema parasimpático, ¿no? Muchas cosas que de pronto la gente puede no entender. Estamos actualmente en una etapa muy importante de desarrollo tecnológico y de pronto pareciera que cada día nos conectamos más, pero de pronto también nos desconectamos mucho, desde con los otros hasta con nosotros mismos. Quisiera saber en tu experiencia, ¿cómo has observado los beneficios que tiene este desarrollo del conocimiento de interespecies para estas nuevas generaciones? Diría los niños y los adolescentes, se habla mucho de que hay reducción de síntomas de ansiedad y de depresión, pero seguramente tú en tu propia experiencia estás observando todavía mejores hallazgos. Cuéntanos. Este vínculo con la naturaleza que tú decías con las hadas y lo que los japoneses llaman el baño de bosque, también estudiadísimo, ¿no? En cómo nos trae beneficios al sistema inmunológico, a la salud y paz mental. Está muy estudiado también como lugares más verdes. En los lugares más verdes hay un mejor nivel socioeconómico y hay menos violencia, donde hay más Totalmente. árboles. Y obviamente hay más abejitas, y hay todo esto, ¿no? Entonces, eso también tiene su porqué. Y desde mi perspectiva bonita, que he trabajado mucho con conciencias de animales y con conciencias de Homo sapiens y de animales, como sanadora, no solo como comunicadora interespecies, y como guía o maestra de muchos humanos, yo veo esto, ¿no? Veo un enorme potencial del ser humano, pero nos veo también muy arrastrando el pasado, ¿no? Con una incapacidad de vivir en el presente, viviendo en el pasado, en el remordimiento, en el futuro, en la angustia, ansiedad. Traemos colgando en esta perspectiva transpersonal, pues al sistema familiar, de cosas que los abuelos tampoco pudieron resolver porque a su momento, traemos pues la conciencia de lo que es el Homo sapiens a nivel planetario, nada es ajeno, ¿no? Estas cosas son parte de la conciencia del conocimiento colectivo humano. Y Ujú. N, cantidad, pero no solo las feas, también las muy bonitas, ¿ok? Entonces, tenemos esta interconectividad como individuos, familia, colectivo, etcétera, ir más allá hacia lo no humano, plantas, animales, minerales, el mismo planeta Tierra. Somos vaya, somos parte de la madre Tierra, somos parte de su expresión energética también. Pertenecemos a este hermoso planeta. Y cuando hablabas de la tecnología, creo que estamos como con nuestros juguetitos viendo qué podemos hacer, ¿cierto? Pero nosotros somos una increíble tecnología que usa la conciencia para habitar en la tercera dimensión. O sea, hay algo más complejo y maravilloso que un cuerpo. Y ahí ha sido estudiadísimo la interconexión del neurológico y cerebro humano, ¿no? Tiene más puntos de conexión que las estrellas en la galaxia o en el universo conocido. ¡Guau!, ¿no? O sea, súper mega guau. ¿Qué onda con nuestro sistema inmunológico, su inteligencia, su capacidad de aprendizaje? O sea, si queremos ver algo maravilloso, pues empecemos por agradecer este gran cuerpo humano que es el animal que tenemos más cercano, ¿no?
Y si tú ves los peces en el mar, dices, qué creativo se puso Dios, ¿no? Las flores y los árboles. Hay armonía, hay belleza, hay intención. Yo veo la intención del vínculo humano y animal en todas las consultas. Los animales llegan a las casas de los Homo sapiens normalmente a generar un aprendizaje. Ajá. Cuando nosotros adoptamos un perrito, por ejemplo, tú en tu caso, Tobias. Tobias es una persona que crea un balance en tu casa, que tiene un rol, que tiene un lugar y que aporta una energía en específico. Así es. Entonces, lo mismo pasa en todas las casas, incluso cuando el animal es revoltoso, molesto y difícil. Ajá. Porque esas enseñanzas difíciles también nos traen una realización y una posible espejeo de los temas que nosotros no hemos trabajado. También ellos, por sus características, nos espejean nuestra sombra y nuestra luz. Exacto, porque ellos también absorben mucho de nuestra vibración, mucho de nuestras patologías, nuestras enfermedades, etcétera. Hay estudios que demuestran que incluso ellos lo reflejan antes que nosotros. Personas que tienen cáncer, que de pronto su mascota lo presenta primero que esa persona, ¿no? Entonces, para bien o Así para mal, es. hay una conexión, lo veamos, lo reconozcamos o no. Así es, totalmente. Y qué bueno que dices esto. Eso hace obvio que estamos interconectados. Y mucha gente me dice, Dani, ¿cómo hago para que mi animalito no se enferme en mi lugar, ¿no? O que no sufra mi ansiedad, o que no sufra mi situación. Y dicen, le pongo una esferita de color azul, una esferita de color. No, no. La solución siempre se regresa al lugar más difícil, de alguna manera, que es, pues, transfórmate tú mismo. Y que además es el único lugar donde realmente tenemos poder, si acaso, de autotransformación. ¿No? Porque queremos que nuestro presidente haga algo, que el perro haga algo, que nuestro esposo haga algo. Y el único lugar de autotransformación es nuestro interior, ¿no? Entonces, si no queremos que nuestro perrito cargue con cosas, o nuestro hijo, o nuestro esposo, pues nosotros nos tenemos que cambiar a nosotros mismos. Y hay muchas formas de hacerlo. Por eso hay muchas terapias transpersonales y no transpersonales, sanaciones, constelaciones familiares, en fin, hay N opciones, ¿no? Entonces, el animal llega y toma un lugar en la familia que a veces no tenemos consciente. A veces sí, a veces decimos, yo siempre digo que es como si yo tuviera una pareja sería el hombre ideal, ¿no? Ya me ha tocado casos así, ¿no? Por ejemplo, un perro que era muy agresivo con todo el mundo cada vez que entraba a la casa. Y un pastor alemán. Y el perro me decía, es que yo soy el hombre de la casa. Y yo soy el mejor y soy el más macho y el más bueno y tengo que proteger a esta muchacha, yo soy el macho. Y le decía eso a la muchacha y dice, ay, qué horror, sí, es que yo le digo que es el mejor hombre que me podía haber encontrado, incluso duerme conmigo en la cama. Digo, no, pues ese no es el lugar del perro, perdón, ¿no? Y si tú lo estás concibiendo como el mejor hombre posible, pues es muy difícil que vaya a llegar a una pareja. También es ahí nuestras proyecciones y dinámica humana, ¿no? O gente que me dice, bueno, es que yo no tuve hijos y mi perro es mi perrijo. Ajá. Ajá. Entonces, también entiendo ese lugar y lo honro y lo respeto porque el amor es muy profundo por características de los animales. Es un amor muy profundo, Así es. ¿cierto? Pero a veces obligamos a los animales a vivir roles que no son para el más alto bien del animal, Claro. pero que el humano lo requiere, ¿cierto? Y son animales que se quedan infantilizados, que no conviven con otros de su misma especie, que no, etcétera, ¿no? Y sin embargo, quizás ese era su buen lugar y es la parte que está aportando al bienestar de esa persona y de esa familia, ¿cierto? Y lo hacen porque nos aman y porque pueden. Pero hay animales que no quieren hacer eso, que no les va bien y que hay mucha tensión teniendo que cumplir un rol. Aquí es donde la escucha es importante. Ujú. ¿Cierto? Entonces, si cuando un animal cumple ese rol y carga con aspectos que pueden ser incluso de nuestros ancestros, queda muy claro que somos un racimo de uvas, las familias, ¿cierto? Que compartimos muchas cosas con los humanos, con los animales. Entonces, ahí, con una uvita que empiece a tener más conciencia y que se empiece a trabajar a sí misma, pues las demás pueden resonar, ¿cierto? Y pueden elevar el nivel de conciencia de ese colectivo. Eso sería mi invitación, eso es lo mejor que podemos hacer cada quien, tomar responsabilidad, ¿cierto? Luego me decías de los beneficios de la comunicación interespecies en niños y adolescentes. Este tema a mí me parece fascinante, ¿no? O sea, también está muy estudiado que los niños socializan mejor, que se enferman menos cuando tienen animales de compañía. Entonces,
lo que yo he visto es de la comunicación interespecies cuando he dado charlas a niños en primarias, por ejemplo, que chiquitos, de alrededor de entre 6 y 10 años, digamos, y les cuento que hago esto, no sabes el entusiasmo que sienten. Y entonces todo el mundo levanta la mano y dice, yo tengo un caso, yo hablo con mi perro, yo hablo con mi gato, y yo tengo un hámster, pero mi mamá no me dejó, y mi hámster sí me habla y me dice cosas. ¿Me entiendes? Para los niños es algo súper natural, es algo muy accesible. Lo que necesitan son papás que respalden esa realidad. Porque entonces los papás a veces dicen, no, eso no es parte de mi mundo, no es religioso, o el perro no puede tener el mismo lugar, o no entiendo nada, o es pecado, o eventualmente los niños se vuelven vegetarianos, ¿no? Dicen, oye, pues no veo la diferencia entre mi perro y la vaca, Claro. ¿cierto? No veo. Ellos tienen esa intuición clara de que no entendí tu diferencia. Entonces Ujú. los papás dicen, tiene que comer carne porque yo así lo digo, o porque lo dice la industria farmacéutica, cárnica, etcétera. Entonces tienen que comer eso y no me gusta que piensen así. Entonces, y hay papás que al contrario, ¿no? Que dicen, sí, yo lo avalo, me encanta, siempre ha sido así, o en mi casa siempre hemos hablado, amado a los animales y lo voy a apoyar. Entonces, los niños tienen una intuición natural de gusto por la naturaleza, de jugar en el lodo, de ver a las hormigas y de abrazar a su perro. Ujú. Y, Ujú. y lo bonito es dejarlos que exploren todo eso, ¿cierto? Con los Totalmente. adolescentes se vuelve un poquito distinto porque lo importante para un Homo sapiens adolescente es interactuar con otros Homo sapiens y con sus posibles novias o novios, ¿no? Entonces, hay otros intereses, la fiesta, el pertenecer a un código adolescente, ¿no? Que a veces es alcohol y otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que si los niños son educados y abiertos a honrar y respetar a los animales y verlos como seres conscientes, sintientes, tendrás adolescentes respetuosos que hagan menos bullying a sus compañeros de escuela, que sean más respetuosos. Si tú puedes hacer respeto con una hormiga y honrar sus diferencias y ver las similitudes y entender también desde un lado racional cuál es la labor de las hormigas en el mundo, ¿cierto? Ujú. Y tienes esa información racional, pero también tienes una conexión de respeto, pues te vuelves otra clase de ser humano cuando pasas por la adolescencia y luego te vuelves un joven adulto. Entonces, yo veo a la comunicación interespecies y a la activación de los sentidos psíquicos orientados a la compasión, orientados a la conexión, orientados a la escucha de las otras formas de vida. Yo veo estos procesos como parte del proyecto evolutivo de los humanos en este planeta. Creo que en pocas generaciones cambiaríamos para bien. Y te lo digo en medio de la crisis ecológica más importante que hemos tenido jamás. Porque cuando tú empiezas a escuchar como Homo sapiens a otras formas de vida, pues dejas de verlas como recursos, no son cosas, son seres, tienen sus necesidades, tienen su buen lugar en el mundo. Es una propuesta fuerte, hermosa. Esa es la realidad porque implica un cambio de vida, pero no se tiene que llegar hasta el fondo. O sea, por ejemplo, yo tengo muchos alumnos que son carnívoros, ¿no? Y está bien, o sea, el tema es que la gente haga lo que desde su corazón considera adecuado, ¿no? O que tienen muchas diversas profesiones y han llegado a la comunicación interespecies para aprender y escuchar cosas nuevas. Cuando empezamos a ejercer la comunicación interespecies, nos transformamos. Poco a Ujú. poco, cada quien de su mejor y más amorosa manera, ¿no? Cada ser humano es una rosa y va abriendo los pétalos a su ritmo, ¿no? Pero dentro de todo este contexto, empezar a escuchar a los animales nos hace sentir que en el mundo hay bondad y que estamos construidos todos por el creador, creadora, divinidad, como fuente de luz, como que alguien le diga, con un sentido y un propósito hermoso de exploración, de compasión. De Y yo creo que conocer. los animales tienen muchísimo que enseñarnos al respecto de eso, muchísimo. Son Ujú. maestros de vivir en el presente, son maestros de la aceptación de las cosas tal cual son, son maestros en muchos casos de la neutralidad, ajá, de decir, bueno, pues no te juzgo, ¿no? Te acepto y te amo y te honro como tú eres, huelas a lo que huelas. Em, el hecho de que no hablen también ayuda, porque a veces los humanos nos enredamos mucho en las palabras y nos vamos por el logos, por una parte más superficial de la comunicación. Y aunque los animales
ladran o aúllan o mugen, etcétera, sí tienen sonidos que también son parte de su comunicación y comportamientos que son parte de su comunicación, hay mucho que pasa a nivel intuitivo. Creo que los animales nos pueden ayudar a confiar en la vida, como la vida es, la vida en este planeta, y aceptarla como la vida es. Porque después de todo lo que yo te estoy diciendo, no estoy negando que los animales tienen su sombra, que hay animales que se comen unos a otros, que puede haber crueldad entre los animales también, y que de hecho la hay, ¿no? Los biólogos lo han estudiado. Se parecen Claro. mucho a nosotros. Los animales, más de lo que creemos, no son solo angelitos. Los animales están aquí para evolucionar junto con nosotros y aprender de esta dimensión. Así es. Hace rato hablabas justo de los grandes retos que tenemos en este momento presente a nivel mundial, en términos de ecología, en términos de desarrollo. Pero justo parte de, el objetivo de un podcast como este y de creo que proyectos tan hermosos como el tuyo, es reconocer que ante grandes retos, grandes oportunidades, ¿no? Hay, creo que como nunca, así como hay una desconexión y un avance tecnológico que gracias a él incluso estamos hoy tú y yo conectadas y Sí. conversando para una comunidad bastante amplia, también hay estas oportunidades de desarrollar no nada más el conocimiento, sino estos planos de conciencia para ver las otras oportunidades de evolución que podemos tener junto con otras especies, ¿no? En donde ellas nos aportan y nosotros terminamos aportando y es como parte de este desarrollo evolutivo, ¿no? Y retomando el gran reto que hay sobre la soledad crónica en las personas de la tercera edad, por ejemplo, también hay estudios que están reflejando cómo están muy vinculados esta soledad impuesta, esta soledad crónica para estas generaciones con esta enfermedad tan recurrente que es el Alzheimer, entre otros problemas de depresión e incluso de suicidio, ¿no? Pero también estamos viendo cómo el contacto con otras especies a esta población le está trayendo grandes beneficios. Quisiera saber si tu experiencia, tú has podido observar estos eventos en estas generaciones de la tercera edad. Sí, o sea, por supuesto veo a gente de todas las edades interactuando con animales de compañía, ¿no? Y diciendo es que es la luz de mis ojos, es mi gran compañero o compañera y me apoya y me ayuda. Y fíjate que lo que yo veo, independientemente de la edad, porque sé que te quieres ir a la tercera edad, pero lo que yo veo es que en cualquier edad la cercanía a un animal es positiva. En el término que estamos hablando, ¿no? En el Claro. término de un compañero en el que yo le doy la bienvenida a mi casa, que convivo con él o ella y que me siento profundamente acompañado, ¿no? Yo creo que los beneficios son enormes. Mira, es que la soledad, la soledad para cualquier edad tiene que ver con varias cosas, ¿no? O sea, claro que es bonito tener a tu perro y a tu gato y todo, pero también necesitas Homo sapiens alrededor. Y creo que tenemos que recuperar ese sentido de comunidad, de bondad hacia nuestra propia especie. De hecho, para los animales es muy raro que nosotros no nos querramos a nosotros mismos. Es muy raro, es así como, bueno, ¿y tú por qué tanto desprecio a tu propia especie? ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Los caballos quieren otros caballos y los perros quieren a otros perros, aunque haya lucha de poder o lo que fuese, ¿me entiendes? Les gusta ser perros y a los gatos les gusta ser gatos. ¿Por qué al Homo sapiens no le gusta ser Homo sapiens? Yo creo que la destrucción que estamos viendo afuera está íntimamente vinculada con este nivel de suicidio y con la pérdida de sentido de la vida, porque la falta de amor y de gratitud hacia la creación en la que nos han colocado, ¿no? En este planeta increíble, maravilloso, lleno de propósito, de amor y de belleza. Entonces, en la medida que no veamos eso, seamos niños, seamos adultos o seamos más viejecitos, pues entonces, ¿qué propósito podemos tener? ¿Me entiendes? Es desperdiciar la oportunidad de estar vivo en esta dimensión, en este planeta, con tantas formas de vida increíbles. Entonces, es una desconexión hacia afuera y es una desconexión hacia adentro, la soledad. Y en realidad, nunca, jamás estamos solos, porque somos seres espirituales. Entonces, al ser seres espirituales, no me importa la religión, de verdad, aquí no estoy queriendo entrar en esos rollos, pero somos seres espirituales que trascienden el cuerpo físico, que trascendemos la muerte, que somos almas que viajan y que aprendemos. Entonces, eso nos hace muy excepcionales, muy maravillosos y únicos. Los animales nos recuerdan esa sencillez, ligereza, alegría, sensatez, amor, ¿no? A veces son los únicos que nos pueden dar amor incondicional y por eso son tan importantes. Por eso nos devuelven la salud mental y la salud en todos los sentidos.
Así es. Fíjate, en muchos casos, los pacientes humanos, bueno, no sé cómo decirles, pacientes, clientes humanos, me dicen, es que la muerte de mi animal ha sido lo más doloroso que me ha ocurrido jamás, ¿no? Más que la muerte de mis padres o que mi pareja. Siento que nadie me ha amado como me ama este animal o como me amó este animal. Y tienen esa capacidad que a veces otros Homo sapiens no hemos cultivado, porque sí es innata también y sería muy linda, pero tienen esa capacidad de conectar desde un lugar íntimo, de amor incondicional, sin juicios, con nosotros y de Ujú. aceptarnos como somos. Y a veces ni siquiera la mamá de esa persona le ha podido dar eso a sus hijos, ¿no? O sea, del cliente humano me dice, ni siquiera mi mamá me vio así. Porque la señora tampoco sabía, tampoco fue mirada con amor, tampoco hubo respeto en su linaje. Me explico, es una cadena Claro, inevitable. compleja de interacciones fallidas, ¿no? De intentos que luego no se dan. Pero llega el perro y te dice, tú vales la pena, yo te amo, te acepto como eres, yo te miro, yo te honro. Y entonces esa persona se transforma. Y seas niño, adulto o adulto Lealtad. mayor, quien seas. Claro, claro. Y la lealtad, incluso, ¿no? Fíjate Claro. que tocas el tema, porque hay personas que pueden empatizar con este sentimiento, pero hay muchas personas que todavía subestiman el duelo, este proceso tan doloroso que hay ante la pérdida de un animal de compañía, una mascota, o llámalo como gustes y mandes, ¿no? ¿Qué podrías contarnos tú de esto? Pues yo, mi opinión es que hay muchos viajes para ser un ser humano. Hay muchas formas de ser un ser humano. Esa es la ventaja de estudiar antropología, ¿no? Hay muchas formas de estar en el mundo y cada ser tiene su propia historia, ¿no? Y es totalmente respetable. O sea, creo que también tenemos que entender que este es un planeta para experimentar la dualidad y que venimos aquí para aprender del contraste y que el dolor es parte de la vida y que la injusticia es parte de la vida. Y lo interesante aquí es que los seres humanos llegamos con una esencia bondadosa. ¿Somos eso? Yo pongo mi mano al fuego. O sea, sí, los seres humanos somos esa alma divina que viene a experimentar en la tercera dimensión todo esto y a tomar decisiones y a tomar elecciones sobre cómo queremos vivir la vida en el día a día, Ujú. cómo queremos vincularnos con los demás y cómo queremos vincularnos con nosotros mismos. Y podemos elegir, pero hay mucho que sanar y lo estamos haciendo aquí en un foro de salud mental. O sea, también entiendo que tener una enfermedad mental es muy difícil y es muy difícil estar deprimido, es muy difícil tener algo como una esquizofrenia, es muy difícil ser tan diferente, ¿no? Tener un síndrome de falta de atención o otros muchos síndromes o parálisis y situaciones, ¿no? De un rango muy diverso. Pero incluso así, somos almas, somos espíritus, somos hijos de Dios, diosa, gran espíritu, somos hijos de esa luz, somos parte de esa luz y tenemos la posibilidad de transformarnos. Y tenemos la posibilidad de pedir ayuda también. Muy Y a importante. veces la ayuda de nuestro perro no es suficiente, ¿ok? Ujú. Eso también es importante decirlo. Necesitamos a otros Homo sapiens, necesitamos sanar. A veces nuestra vida ha sido muy dolorosa, ¿no? Ujú. Y necesitamos el apoyo de una comunidad de sanantes, ¿no? De gente que nos pueda aportar su arte para vernos a nosotros mismos de otra manera. Y creo que ahí necesitamos apoyarnos mucho, mucho, Claro. mucho. Entonces, a lo que yo iba es que todos tenemos un rol y todas las experiencias tienen un porqué, de por qué se están cristalizando. Y hay que saber que son experiencias por las que hemos decidido transitar. Entonces, lo que podemos hacer es decir, ok, ¿cómo quiero y cómo puedo transitar esto? Cuando hago sanaciones para Homo sapiens, que es la mitad de mi actividad, Ujú. porque somos la especie con más necesidades en realidad, ¿no? Somos las especies que necesitan más apoyo, aunque suene raro, ¿no? Los animales están mucho más equilibrados, viven más felices y en más aceptación, aunque están viviendo la devastación de sus hábitats y están viviéndolo con mucho dolor y el dolor que les infringimos a los animales en granjas factoría, bueno, ni hablar, es el Auschwitz de los animales. Esto tiene que parar, ¿cierto? Sin embargo, donde yo he visto más dolor acumulado no es en el lado de los animales, es en el lado de los humanos. Entonces, creo que cuando uno empieza a trabajar con uno mismo, es lo que a mí me dicen estos muchos años de experiencia, un par de décadas de experiencia, es que sí se puede uno autotransformar y que a veces las cargas que tenemos que nos generan tanto dolor ni siquiera son nuestras, ¿no? Pueden ser cargas de nuestra abuela, de nuestro padre, de nuestra madre, este,
a veces son creencias que nos limitan y que podemos soltar esas creencias y cambiarlas por otras que nos permitan evolucionar, que nos permitan brillar y florecer. Es buena idea acercarse a comunidades positivas de crecimiento, ¿no? Cuando uno está listo y uno quiere, porque hay otras almas que están experimentando el dolor y se quieren quedar ahí un buen rato, y eso pues también responde al libre albedrío de las personas, ¿cierto? Totalmente. Entonces, lo digo con respeto para todos los viajes. Entonces, la gente que es con respeto, con humildad, con mucha humildad, yo solamente aporto mi perspectiva y lo que yo he visto. Y creo que sí nos podemos transformar, pero ya cada quien decide. Entonces, la gente que no cree en los duelos de la pérdida de los animales, pues tienen su derecho a no creer en eso porque tienen su propio vínculo consigo mismos y quizás no tienen ese vínculo con los animales como los podríamos tener otras personas. No han abierto el corazón. Hay gente que es muy mental, que es muy rígida, que es muy controladora y autocontrolada, y que sentir emociones, pues es difícil, ¿no? Para la gente que esté interesadas en encontrarte, en buscarte como sanadora, Dani, ¿cómo te pueden encontrar? Pues a través de interespecies.com nos pueden buscar, a través de interespecies@gmail.com también. Tengo pues mi Instagram, que es interespecies guión bajo, creo que se llama así, interespecies guión bajo. Y en Facebook también, Daniela Camino, hay varios ahí que me pueden encontrar. Estamos fáciles de encontrar, si quieren, y de aprender también, porque nos pueden buscar. Ya somos realmente un colectivo. Varios de mis alumnos se han unido conmigo, los alumnos profesionales con muy buena experiencia, y entonces no solamente soy yo la que recibe los casos, sino están los terapeutas asociados, que son buenísimos. Y yo tengo como una agenda personal porque la gente aprende a hacer esto por sí misma. Tenemos que replicar el conocimiento y que la gente aprenda a confiar en su propia intuición, y a hablar con los animales ellos mismos. Y en fin, lo puedes hacer desde un nivel muy básico, como para empezar a ver de qué se trata el mundo, darte tus primeros flashazos de qué se trata. Es muy, muy emocionante cuando empiezas a hablar con animales que no son tuyos, sino los de tus compañeros, y empiezas a sentir cómo es la interacción psíquica y telepática con otras formas de vida. Es maravilloso. Pero eso tiene una serie de niveles y de entrenamientos hasta que llegas a ser profesional. Entonces, si uno quiere tener una profesión como comunicador interespecies y hacer un gran bien al mundo, porque hacen falta muchos comunicadores interespecies para ir cambiando estas conciencias, ¿no? Y ir generando más compasión, más escucha mutua, pues también esta es de las muy pocas escuelas que te dan una formación para ser profesional de principio a fin y con mucha solidez, mucho entrenamiento, mucho servicio a la comunidad también y una guía ética importante también, porque es una nueva profesión, como tú decías. Entonces, hace falta esa autorregulación, esa autoorientación, para hacer las cosas bien como profesión, y aquí en Interespecies nos hemos abocado en base a la experiencia a hacerlo así. Qué Entonces, bueno. ojalá sea. Qué bonito y pues qué generoso de tu parte. Así es que también nosotros de nuestra parte estaremos compartiendo tu información aquí en la descripción de este podcast y en redes sociales que estaremos repartiendo algunas cápsulas sobre esta agradable conversación. Gracias, Dani, gracias, Mari, por estar con nosotros, por apoyarnos, por venir a contribuir un poco más de nuestro conocimiento y pues nuestra relación interespecie. Gracias. Gracias a ustedes, bonitas, gracias por su interés, gracias por escuchar. Y bienvenido al público norteamericano. Tengo mucha gente que vive en Estados Unidos, mexicanos y latinos que viven en Estados Unidos, que trabajan allá, que aman profundamente a sus animales de compañía y que han acudido a Interespecies ya. Entonces, pues le digo a mis compatriotas y a mis hispanoparlantes, bienvenidos. La página web está llena de información. Vengan a ver qué más hay aquí. Diría Joseph Campbell, el objetivo de la vida es hacer que los latidos de tu corazón coincidan con los latidos del universo, hacer coincidir tu naturaleza con la naturaleza. Esto también incrementa nuestra comunicación interespecie. Gracias de verdad, Dani, gracias, Mari, gracias a nuestra comunidad y nuevamente recordemos que juntos podemos hacer de la salud mental una prioridad.